miembro de múltiples sociedades, entre las que se destacan la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón y la de la Asociación Costarricense de Oncología Médica. Es profesor de grado y posgrado de Oncología Médica de la Universidad de Costa Rica desde el 2011. También es muy amigo de los oncólogos aquí dominicanos. El doctor Corrales nos va a hablar en este momento de la incorporación de la inmunoterapia en cáncer de pulmón metastásico no mutado. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. La verdad es un gusto estar nuevamente aquí en Dominicana. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrado. Voy a hablarles de lo que es la inmunoterapia en el manejo del cáncer de pulmón. Creo que me tocó ahí la parte de donde todo el mundo está hablando. Realmente es lo que está nuevo, es lo que está lo que está hot, dirían. Tanto así que ha sacado de las portadas el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Y por qué ha sido tan importante? Realmente la inmunoterapia ha venido a darnos una nueva herramienta para lo que es el tratamiento de cáncer de pulmón. Ya ustedes han oído hablar que realmente es una enfermedad que ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Y realmente se han encontrado muchísimas formas de tratar porque realmente hemos logrado entender mejor el tumor. Y esto realmente pues es fundamental porque cada vez, y como ustedes pueden ver en esto, cada vez tenemos más cáncer de pulmón, no solamente en países desarrollados, países en el hemisferio norte, sino también en nuestros países de América Latina, países de Latinoamérica, cada vez estamos viendo que poco a poco la incidencia va en aumento. Realmente lo que es el cáncer de pulmón podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno es lo que tenemos ahora y lo que teníamos antes. Realmente, como les dije, la evolución del cáncer de pulmón ha sido muy importante y realmente hemos llegado a beneficiar mucho a los pacientes. Me gusta poner estas dos fotos porque realmente nos brinda como una especie de conceptualización, que en donde realmente si un paciente era diagnosticado a principios de los años 90, realmente la posibilidad de tratamiento que el paciente tenía era muy poca. Fue a partir de los 90, 95 en donde se publica un metaanálisis en donde se encuentra un beneficio en dar o brindar al paciente una quimioterapia y así mejoraba la sobrevida del paciente y también la calidad de vida. Pero esto en ese momento era un beneficio de más o menos unos 6 meses. Actualmente, pacientes con nuevas terapias dirigidas, entendiendo lo que es la parte de las mutaciones, realmente han venido mejorando y entonces ya ahora no es igual ser diagnosticado ahora que haber sido diagnosticado hace 20 años. Y es que realmente la parte del tumor hemos llegado a entenderlo un poquito más. Obviamente queda muchísimo por estudiar, queda mucho por entender. Y parte de lo que se tiene de lo que es la supervivencia fue muy bien puesto por este artículo de Hanaheim y Weinberg, que ellos lo rehicieron para el año 2011 y lo publicaron en Cell. Y aquí es donde entro a hablarles un poquito de lo que es la parte inmune, de lo que es el cáncer. Parte de lo que tiene el tumor para tratar de sobrevivir es que realmente va a promover algunos factores que van a asociarse a lo que es inflamación, van a empezar a hacerse invisibles del sistema inmune y entonces ahí evitan lo que es la destrucción, que normalmente pues una célula que es foránea o que es externa y que el cuerpo la determina como extraña, pues va a ser destruida. Y esto es lo que hacen los tumores para tratar de evitar esta destrucción. Ahora, en cáncer, ¿qué ha pasado? Pues sabemos la inmunología, tenemos la inmunología innata a través de diferentes células, sobre todo lo que son macrófagos, lo que son las células NK, pero también tenemos lo que es la inmunología adaptativa, que eso va a ser pues a través de diferentes células, pero sobre todo aquí vamos a tener la importancia de lo que son los linfocitos. Entonces realmente cuando tenemos un tumor tenemos muchísimas células dentro del tumor, o sea realmente hay un microambiente tumoral que es muy rico en células
y tenemos muchos tipos de células que van a estar en constante intercomunicación, en constante movimiento y en constante relación. Y esto es algo de lo que es importante para nosotros poder entender qué es lo que sucede con lo que es la inmunología, qué es lo que sucede también con lo que es el tumor cuando tenemos una inmunología que está bien, y qué es lo que sucede también cuando el tumor empieza a producir diferentes mecanismos para poder ser invisible contra esto. Hay algunas cosas que se han hecho y se estuvieron haciendo, se empezaron a utilizar las vacunas, realmente no se adelantó mucho en eso, y entonces se empezó a estudiar un poco más allá lo que es la parte de los linfocitos T y cuál era la relación de estos linfocitos T con lo que son los tumores. Sabemos que hay algunos receptores que están a nivel de los linfocitos T que son activadores. Sabemos también que hay algunos receptores que más bien van a ser inhibidores. Y entonces aquí tenemos dos escenarios diferentes. Primero tenemos lo que es las vías de la vía del CTLA, que es a través de las células dendríticas, en donde va a haber una presentación de un antígeno. La célula T se va a unir a través de estos receptores y obviamente también utilizando el complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces ahí es donde se produce una comunicación y entonces ahí le va a decir al linfocito T, bueno, este tipo de células que tiene o que van a presentar este antígeno tenemos que destruirlas. Por otro lado también tenemos que hay células que de una vez se van a unir a estos antígenos de una forma directa a través de diferentes receptores, y esto aquí es donde entra de importancia lo que es el PD1. El PD1 es un receptor que está a nivel de la superficie del linfocito T, y esto se va a unir a través de con diferentes receptores, y esto es lo que va al final a permitir que una célula se destruya o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Resulta ser que lo que tenemos cuando nosotros tenemos una célula tumoral, la célula tumoral va a expresar un ligando contra esta PD1. Recordemos que el PD1 es este receptor que va a hacer que va a activar el linfocito T. Resulta ser que el tumor va a presentar este ligando a nivel del receptor y a la hora de unirse con el PD1 va a inactivar el linfocito T. Y entonces el linfocito T como que no va a saber qué hacer. ¿Okay? La célula tumoral también tiene otro tipo de receptor que es el PDL2, que también se conoce como el B7DC, y este también tiene alguna interacción contra lo que es el PD1. ¿Okay? Entonces, realmente lo que hace el tumor para ser invisible de este linfocito T es que expresa esta proteína o este receptor a nivel de la membrana celular, que es el PDL1. Entonces, actualmente lo que se ha buscado es tratar de inhibir esta interacción. Lo que buscamos es tratar de que el PD1 no se junte con el PDL1. Y esto ha sido, digamos así, en grandes rasgos, cómo se ha venido desarrollando la inmunoterapia, sobre todo en la parte de cáncer de pulmón. Entonces tenemos dos tipos diferentes de anticuerpos que van a actuar sobre estos receptores. El anti-PDL1, que lo que va a hacer es que va a unirse o que va a evitar la unión entre el PDL1 y el PD1. Y también tenemos los anti-PD1, que lo que van a hacer es evitar también la unión entre PD1 y PDL1, pero también inhiben la unión entre PD1 y el PDL2 o el B7DC. Esto es así en grandes rasgos, sé que es medio confuso, pero vamos a ver para ver que me vayan entendiendo. A la hora de unir estos anticuerpos a nivel de los receptores, evitan esta unión entre lo que es la célula tumoral y el linfocito T. Entonces, a la hora de que la célula tumoral no se une al linfocito T, el linfocito T ya es capaz de reconocer que es una célula extraña, que es una célula que no debería estar ahí, y actúa así matando la célula. Entonces, traté de hacer esto, simplificarlo. Aquí tenemos lo que ven ahí en azul y también con el círculo rojo,
pues son, digamos, personas y van a pasar a través de una especie de scanning. El scanning pues va a ser básicamente los linfocitos T. Lo que son estas personas pues van a ser las diferentes células que nosotros vamos a tener. El linfocito T pues básicamente lo que hace es que cuando ve alguna célula que no es normal, simplemente la identifica y la va a eliminar. Lo que sucede con estos tumores que empiezan a secretar esta PDL1 es que hace que las células T no los identifiquen, entonces están como enmascarados, entonces simplemente pasan desapercibidos. Lo que hacen estos anticuerpos es básicamente quitarle esos anteojos a las células y entonces así hace que la linfocito T pues realmente identifique el problema y entonces también la vaya a eliminar. ¿Okay? Entonces, en pulmón, ¿qué ha pasado? Y algo importante aquí que tenemos que entender es que realmente cuando nosotros tenemos un tumor, tenemos un proceso inflamatorio asociado. Sabemos que hay linfocitos infiltrantes a nivel del tumor y sabemos que entre mayores linfocitos infiltrantes hayan en el tumor, la sobrevida va a ser mayor. La sobrevida va a ser mejor. Y esto se ha visto en este estudio que fue presentado en el 2009, en donde realmente en pacientes que se logran una resección del tumor, realmente tienen un beneficio en tener linfocitos infiltrantes. También tenemos que lo que es el PDL1, cuando nosotros vemos a nivel de microscopio, podemos hacer inmunistoquímica para valorar qué tanto se está expresando el PDL1 en tumores. Sabemos que a nivel de cáncer de pulmón, esta expresión puede ser por encima del 50%. Esto es muy variable de acuerdo a cada uno de los tumores. Sabemos que en colon, por ejemplo, ronda alrededor de un 60%, en gástrico ronda alrededor de un 40%, pero realmente esto es algo que es importante porque nos dice a nosotros que estas células tumorales de un cáncer de pulmón pueden estar expresando esta proteína que está haciendo, digamos que está cegando lo que son los linfocitos T. Algo fundamental en esto, que es que la inmunoterapia en cáncer de pulmón solamente se está dejando al momento de hoy para enfermedad metastásica o enfermedad no curable, y también aquellos pacientes que tienen mutaciones negativas, ¿ok? Y eso también es algo importante separarlo. Tenemos muchos medicamentos que se han venido desarrollando, ha sido un desarrollo exponencial muy importante en los últimos años. Tenemos que son agentes anti-PD1 o anti-PDL1. Los dos medicamentos que inicialmente empezaron a tener estudios y resultados fueron medicamentos anti-PD1 como el nivolumab, pembrolizumab. Posteriormente se han venido dando ya otros tratamientos, sobre todo anti-PDL1, como lo que es el durvalumab, el avelumab y también lo que es el atezolizumab, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, lo que es anti-PD1 básicamente se va a unir en lo que es el receptor del linfocito T, ¿okay? Y entonces nuevamente inhibe esta interacción entre el PDL1 y el PD1 y entonces hace que la célula tumoral pues sea ahora sí reconocible como externa y así poder tratar de eliminarla. El nivolumab tiene varios estudios, voy a ir muy rápido por cuestión de tiempo de los diferentes estudios que tenemos. El estudio Checkmate es un estudio que se hizo en cáncer de pulmón de tipo escamoso, que habían recibido ya un tratamiento previo a lo que es su tumor, un tratamiento basado en platino. Y aquí lo que se comparó fue una segunda línea de quimioterapia versus lo que es el nivolumab a una dosis de 3 miligramos por kilogramo, y esto cada 2 semanas. El objetivo primario de este estudio era sobrevida global, y aquí podemos ver esta diferencia. Realmente, en aquellos pacientes que se les pudo dar el nivolumab, tuvieron un beneficio de más de 3 meses adicionales a lo que es la quimioterapia, que es una quimioterapia muy utilizada en segunda línea, y realmente pues esto fue estadísticamente significativo. Algo de los puntos más importantes que han generado más debate también es que si realmente el porcentaje de expresión del PDL1 a nivel de las células tumorales puede ser un buen biomarcador para
valorar lo que es la parte de predicción de respuesta al tratamiento. En estos estudios pues sabemos que entre mayor expresión tenga el PDL1 a nivel tumoral, mayor va a ser el grado de respuesta, inclusive cuando lo comparamos, si se han hecho muchas comparaciones, menos de 1%, menos de 5%, menos de 10%, 50% o más. Entonces realmente son cosas que hay que ir valorando con esto, porque realmente tiende a verse una mejor respuesta en aquellos pacientes que tienen una mayor expresión del PDL1. El Checkmate 057 es un estudio muy parecido, pero aquí no en escamosos, sino en no escamosos. ¿Okay? Aquí estamos incluyendo pacientes con histología no escamosa, igual nivolumab a las mismas dosis, docetaxel también, es un estudio en segunda línea, también sobre vida global. Esto fue realmente lo que se encontró, un beneficio también estadísticamente significativo para el uso de nivolumab en comparación con docetaxel, y nuevamente aquí vemos las diferencias en lo que es la expresión del PDL1 en aquellos pacientes que tenían y que se les hizo este marcador. Vemos que realmente hay una diferencia importante cuando nosotros tenemos nuevamente marcador positivo, una expresión mucho más importante, vamos a tener una mejor respuesta o una sobrevida mayor. Ahora, realmente, pues, la semana pasada fue el Congreso Europeo de Oncología, realmente, pues, fue una diferencia muy grande con respecto a lo que es la inmunoterapia. Ahí se presentaron muchísimos trabajos, aquí les traigo, pues, algunos de los que se presentaron. Este es el Checkmate 026, ahí disculpas por la foto, no soy buen fotógrafo y esto no está en línea todavía, así que se los traigo con foto personal, pero bueno. El Checkmate 026 es un estudio fase 3, que aquí básicamente lo que se hizo es que se estaba viendo a ver si realmente la inmunoterapia puede pasarse a una primera línea. O sea, realmente si hay pacientes que nosotros podemos tratar desde un inicio con inmunoterapia y que si esto va a ser superior a lo que es quimioterapia. Aquí realmente era un estudio fase 3 en donde todos los pacientes tenían positivo el PDL1 y básicamente fueron comparados nivolumab a las dosis habituales con quimioterapia, y la quimioterapia pues era a gusto del investigador. Y realmente el objetivo primario con nivolumab en pacientes, el objetivo primario, perdón, era la sobrevida libre de progresión en pacientes que tenían positividad, y esta positividad se definió con al menos un 1%. Este estudio fue negativo, no demostró un beneficio en la supervivencia libre de progresión con el nivolumab frente a lo que es quimioterapia. Ahora, el pembrolizumab es otro tipo de medicamento de la misma familia, anti-PD1. Esto ha sido desarrollado a través de diferentes tumores, a través de un estudio fase 1, que es un grupo de estudios fase 1, que es el Keynote 001, que incluyó más de 490 pacientes en la parte de pulmón, y realmente se encontró un beneficio en aquellos pacientes también comparativamente con cuando lo veíamos con quimioterapia. Realmente el beneficio de la respuesta que íbamos a tener era igualmente mucho mayor en aquellos pacientes que no habían sido tratados y que además tenían un aumento en lo que es la expresión de esta proteína. Entonces sigue siendo algo que se repetía no solamente con el nivolumab, sino también con el pembrolizumab. Este es el estudio Keynote 10, es un estudio también en segunda línea, ya pacientes habían sido tratados con quimioterapia. Aquí lo que se buscaba mucho era tratar de encontrar la dosis más adecuada. Se utilizaron o se exploraron diferentes dosis, a 2 miligramos por kilo cada 3 semanas, a 10 miligramos por kilo cada 2 semanas, a 10 miligramos por kilo cada 3 semanas, etcétera, etcétera. Al final, este estudio comparaba 2 dosis diferentes versus quimioterapia, y nuevamente encontramos pues un beneficio en la utilización de una inmunoterapia cuando había expresión de al menos un 1% del PDL1.
este beneficio mucho mayor en cuando había mucho mayor expresión de esta proteína, entonces pues realmente se parecía mucho a los estudios que se había tenido con nivolumab. En este ESMO también 2 estudios importantes se presentaron, un estudio que básicamente en primera línea se utilizaron quimioterapia más inmunoterapia versus quimioterapia únicamente, y aquí pues básicamente el objetivo primario era la respuesta objetiva a una dosis de 200 miligramos cada 3 semanas. Ya esta dosis parece que va a ser la que va a mantenerse, no por kilo, sino ya una dosis fija de 200 miligramos, y la quimioterapia, pues una quimioterapia de primera línea bastante habitual. La sobrevida libre de progresión definitivamente también fue estadísticamente significativa, con una ganancia. Y posteriormente, entonces, esto de tener esta sobrevida realmente beneficiaba a aquellos pacientes darle o adicionarle inmunoterapia a una quimioterapia cuando había positividad de al menos un 1% del PDL1. Y este es el otro estudio que se presentó de pembrolizumab. Este realmente pues generó muchísima discusión, alegría, preocupación, porque realmente era un estudio en primera línea. O sea, aquí se estaba comparando inmunoterapia contra quimioterapia, pero sí aquí solamente en aquellos pacientes que tenían una alta expresión del PDL1, o sea, tenían más del 50% de esto positivo. Y realmente pues fueron randomizados a recibir pembrolizumab 200 miligramos versus una quimioterapia escogida por el investigador. Se hicieron más de 1900 screening, 1600 muestras eran evaluables, al final entraron 305 pacientes, de los cuales se encontró pues esta diferencia, realmente un beneficio de 4 meses adicionales cuando uno utiliza inmunoterapia a utilizar una quimioterapia de primera línea, como lo que es el carboplatino pemetrexed. Y esto también se tradujo en lo que es sobrevida global, y esto es algo importante porque realmente en este tipo de estudios con este número de pacientes, obtener una sobrevida global, por lo menos esto es, digamos, en este momento en donde pues habían pocos eventos, pero realmente encontrar este beneficio en sobrevida global estadísticamente significativo es algo raro ahora con los estudios actuales que tenemos. Tenemos otros tipos de medicamentos que también están saliendo, el anti-PDL1, como lo que es el atezolizumab, ya aquí entra no en el PD1, sino a nivel ya próximo del tumor, y ahí es donde actúa. Tenemos diferentes también estudios, el estudio Poplar es un estudio que compara atezolizumab versus docetaxel, esto es en segunda o tercera línea, o cuarta línea inclusive. Aquí el objetivo primario era la sobrevida global. También esto incluía una forma de medición del PDL1 a nivel del tumor, entonces lo hicieron en 3 grupos, y realmente el grupo que presentaba mayor expresión tenía igualmente mayor beneficio. Y el estudio OAK también presentado pues la semana pasada, realmente también era un estudio fase 3, el primer fase 3 de este medicamento, comparando en segunda o tercera línea atezolizumab versus quimioterapia, también dando una sobrevida global estadísticamente significativa superior para lo que es el brazo de la quimioterapia. Esto también, pacientes que tienen una expresión mayor, tienen mayor beneficio, nuevamente se vuelve a poner sobre la mesa, pero también aquí encontraron esto, que en este tipo de inmunoterapia, cuando tenemos menos de un 1% de positividad, también se encontró beneficio de utilizar inmunoterapia. Entonces aquí pues obviamente generó mucha discusión porque ahí ahora ya lo que es la expresión del PDL1 pues ya se vuelve otra vez algo discutible. El durvalumab es otro medicamento que estamos pues en fases iniciales, fase 1-2, también se han tenido muy buenas respuestas objetivas muy importantes, y realmente también sobre todo en pacientes que tienen altos porcentajes de expresión.
Y el avelumab también es un estudio, hay estudios fase 1B, fase 2 ya que están corriendo, inclusive ya se está llevando a cabo un fase 3, en donde también tenemos muy buenas respuestas cuando tratamos a pacientes con cáncer de pulmón. Efectos secundarios, muy rápidamente, son diferentes a quimioterapia y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Son efectos adversos que tenemos que saber manejar, son manejables, tampoco es que pues, no podemos manejar, pero sí realmente son efectos secundarios que no vemos normalmente con quimioterapia, sobre todo son mediados por el sistema inmune, entonces vamos a tener pues, miositis, podemos tener hipotiroidismo, neumonitis, pancreatitis, inclusive diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, la colitis es algo importante y que se ha visto también que es de forma importante. Aquí tenemos un resumen que hace poquito pues, publicamos de comparando los diferentes efectos adversos con lo que es pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab. Y realmente para concluir, al día de hoy, ¿cuál es el rol de la inmunoterapia? Y es que esto es algo que realmente cambió mucho y ha sido muy rápido. Esta es una primera pregunta, un anti-PDL1 o PD1 después de quimioterapia, ¿tenemos evidencia de eso? Pues sí, y de hecho es superior, tenemos ya fases 3 con nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab después de haber recibido quimioterapia en pacientes que tienen expresión, es superior a recibir otro ciclo de quimioterapia, entonces eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. El anti-PDL1, anti-PD1 en monoterapia como primera línea, por lo menos en el estudio que se publicó y que se presentó ese mismo día, de pembrolizumab en pacientes que tienen una expresión mayor del 50%, también hay evidencia de que puede ser superior. Anti-PDL1 o PD1 como más quimioterapia como primera línea. El estudio fase 2 tiene resultados prometedores, todavía no es algo que vamos a utilizar, necesitamos pues, estudios fase 3. Y el anti-PDL1 o PD1 más agregar otro tipo de inmunoterapia, que son inmunoterapia anti-CTLA. No hablé mucho de eso, pero sí hay algunos estudios que hablan de dar dos tipos de inmunoterapia juntas y que eso pues, puede tener beneficio para los pacientes. Y también por último, si la inmunistoquímica del PDL1 va a ser algo que vamos a utilizar con biomarcador, yo creo que por el momento es algo que sí, pero por ahora, porque como les dije, tenemos algunos estudios de lo que es a estos anticuerpos anti-PDL1 que tal vez no tengan tanta relación y necesitamos seguir estudiando aún más este tipo, digamos, de biomarcadores. Definitivamente esto es algo que nos ha tomado casi de sorpresa que llegue tan rápido. Ha tenido muy buenos resultados, realmente ha mejorado lo que es las respuestas, pero lamentablemente son medicamentos muy costosos, son medicamentos que cuando salió los primeros medicamentos para Estados Unidos, el promedio eran de $150,000 por año. Entonces realmente se vuelve algo que también tenemos que ir de la mano. Además de los resultados, tenemos que ir de la mano del acceso, porque realmente para nuestros países definitivamente va a ser difícil poder llegar a costear en los sistemas de salud que nosotros tenemos. Muchísimas gracias.